Bueno, estamos estudiando en esta semana el tema general que trata sobre la guerra espiritual con el subtema Soldados de Jesucristo. El día de hoy vamos a tratar el último versículo de la serie de 6 de esta semana. Y el versículo es Santiago 4:7 con el subtema La garantía de nuestra victoria. Dice el versículo: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si hay una garantía para nuestra victoria dentro de la guerra espiritual, es el someternos a Dios. La única manera de poder tener autoridad sobre el reino de las tinieblas es reconocer el reino y el señorío de nuestro Dios, y no solamente reconocerlo de una forma intelectual, sino que en realidad tiene que uno demostrar que es nuestro Señor y que nos sometemos a Él. ¿De qué manera? A través de la obediencia. Si hay algo que no resiste el diablo y todas sus huestes, principados, potestades, toda la estructura del reino de las tinieblas, es la obediencia. Porque mientras que el pecado es una desobediencia y a través del pecado el imperio de la muerte opera en el ser humano, la obediencia a Dios nos da esa total certeza y garantía de que vamos a tener victoria sobre el reino de las tinieblas. Porque no son palabras mágicas, o no es una cuestión de reprender los demonios y que estos van a salir huyendo, o usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para reprender un demonio y que con eso pensemos que el demonio va a obedecer. El nombre de nuestro Señor Jesucristo no es una fórmula mágica para poder hacer esa reprensión o ese enfrentamiento contra los demonios. La única manera de que puedan obedecer los demonios es cuando nuestras palabras están respaldadas por una obediencia. La obediencia nos va a dar autoridad sobre el reino de las tinieblas. Por eso el versículo es claro y nos dice: sométanse a Dios. Y después de someternos a Dios, entonces tenemos autoridad para resistir al diablo. Esa palabra resistir es una palabra militar, es una palabra de resistencia militar, de ejecución dentro de una guerra. Y entonces Dios nos da la garantía de que va a huir de nosotros. O sea, el diablo no resiste el sometimiento a Dios. El diablo no resiste que uno obedezca a Dios. Pero cuando una persona no está obedeciendo a Dios realmente y trata de echar fuera demonios o de tener autoridad sobre el reino de las tinieblas, en realidad esas palabras no tienen un respaldo de autoridad, porque no hay un sometimiento a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con el centurión en Mateo 8, en los versículos 8 y 9, cuando el centurión le había pedido que fuera para que hiciera un milagro en su casa a través de una sanidad, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este centurión estaba reconociendo como militar un principio de autoridad.
la autoridad que él tenía sobre otros subordinados, es porque él estaba bajo autoridad. O sea, él era alguien que tenía superiores y se sometía a la autoridad de ellos. Entonces ahí se establecía en su vida esa capacidad de tener autoridad sobre otros subordinados para que ellos le obedecieran. Y entonces en ese conocimiento este centurión eh, eh, dijo: la fe, o en el mundo espiritual, tiene que funcionar de la misma manera. Por eso le dijo al Señor: yo reconozco que tú te sometes, tú estás en una obediencia al Padre, y en esa obediencia tienes autoridad, no solamente de ir y imponer las manos y sanar enfermos y echar fuera demonios, sino que simplemente con decir la palabra de autoridad, con eso va a ser suficiente para que mi criado sane. Y el Señor reconoció esa fe, que dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí este es un punto bien clave, bien importante, que nosotros como cristianos, y específicamente bajo el tema que estamos viendo, como soldados de Cristo, si somos soldados de Cristo, tenemos la obligación de demostrar que tenemos autoridad mediante el sometimiento a Dios. Si yo me someto a Dios, si yo me someto a mi Señor, entonces yo voy a tener autoridad sobre el reino de las tinieblas, no solamente para ayudar a otros, sino para reprender las mismas tentaciones, las mismas situaciones que puedan venir en mi vida. Y yo creo que eso es principalmente, como decía en el versículo el día de ayer, eh, que la principal autoridad que tenemos que tener es dentro de nosotros. La principal guerra espiritual se libra dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es importante que nosotros respetemos este principio espiritual de sometimiento a Dios. En Romanos 13, 1 y 2, el apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La instrucción dentro de la estrategia de Dios para tener victoria en la guerra espiritual es que respetemos la autoridad. Nosotros podríamos decir: bueno, sí, yo reconozco a Dios como mi autoridad y me someto a Él, pero soy rebelde a mis autoridades terrenales. Soy rebelde al gobierno, soy rebelde. Todos tenemos autoridades. Por ejemplo, un hijo, sus autoridades son sus padres. Y la manera de poder demostrar que este hijo se somete a Dios es cuando se somete a las autoridades que Dios puso en su vida, en este ejemplo, sus padres. Los empleados tienen un jefe, un patrón, que tiene una autoridad sobre ellos dentro de lo que es la empresa o el trabajo. Pero si no se someten a las reglas y a la autoridad de su patrón, entonces están resistiendo realmente a Dios. Y en la vida práctica, la forma de cómo nosotros demostramos que nos estamos sometiendo a Dios es cuando nos sometemos a las autoridades. No sé, al reglamento de tránsito, al gobierno, siempre y cuando las reglas establecidas no violen principios espirituales. Si las reglas que nuestras autoridades están poniendo violan
principios establecidos por Dios, ahí tenemos, sí, no solamente el derecho, sino también la obligación de no obedecer esas reglas o esos principios. Entonces tenemos que ser sabios también para someternos a las autoridades aquí en la tierra. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente. Dice en 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Nuevamente está esta palabra, resistir. Como militares o como soldados de Cristo tenemos que combatir contra el diablo. ¿De qué manera? Firmes en la fe. Esta palabra es clave, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Aquellos que no se someten a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. No tienen autoridad espiritual, por lo tanto son susceptibles a los ataques del enemigo. Pero nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir firmes al diablo y estar firmes completamente en la fe para poder garantizar una victoria. Según de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué maravilloso, qué grandioso sería que un día que nosotros ya estemos por partir a la presencia del Señor, cuando tengamos que partir de esa tierra, podamos decir esta declaración que hizo el apóstol Pablo al final de su vida, y con paz en su corazón, con certeza en su corazón, con confianza y con autoridad, decir, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla contra el enemigo, la batalla contra las tentaciones, y el Señor me respaldó porque me sometí a Él. Amén.